Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los dramas más intensos, las historias más apasionantes y los secretos mejor guardados de las telenovelas que nos roban el sueño. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir en un tema que levanta pasiones, genera controversia y nos hace preguntarnos hasta dónde somos capaces de llegar por amor. Sí, hoy hablaremos de amor prohibido, escándalos que sacuden a familias enteras, pasiones desbordadas y secretos oscuros, todo eso que amamos encontrar en nuestras series turcas favoritas. Si eres nuevo por aquí y te encantan las series turcas tanto como a nosotros, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, análisis profundos, curiosidades y todo lo que necesitas para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas. Así que no lo dudes más y únete a nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar esos amores que traspasan barreras, desafían convenciones y nos dejan con el corazón en un puño. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a hablar de amor prohibido turco, escándalos, pasión y secretos en tus series favoritas. Comencemos como no podía ser de otra manera, con un clásico que define a la perfección el concepto de amor prohibido, Aşk Memnu o amor prohibido. Esta serie es un verdadero hito en la televisión turca y su impacto ha trascendido fronteras. La historia nos presenta a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor que ella y viudo, con la esperanza de asegurar su futuro y escapar de la influencia de su madre, Firdevs. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino joven y atractivo de Adnan. La atracción entre Biter y Belul es instantánea e incontrolable. A pesar de los esfuerzos por resistirse, terminan sucumbiendo a la pasión, dando inicio a una relación clandestina que traerá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El adulterio, el engaño y la traición son los pilares de esta historia, que nos muestra cómo el amor prohibido puede destruir vidas y familias. La serie explora temas como la ambición, la soledad, la insatisfacción y la búsqueda de la felicidad a cualquier precio. El personaje de Biter es particularmente fascinante. Es una mujer compleja, llena de contradicciones y atormentada por sus propios demonios. A pesar de que sus acciones son moralmente cuestionables, es imposible no sentir empatía por ella, ya que entendemos sus motivaciones y sus deseos. Del mismo modo, Belul es un personaje ambiguo, que oscila entre el deseo y la culpa, y que finalmente se muestra incapaz de asumir las consecuencias de sus actos. Aşk Memnu es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Las actuaciones son impecables, la dirección es magistral y la banda sonora es simplemente sublime. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Prepárate para sufrir, para emocionarte y para reflexionar sobre la naturaleza del amor y sus límites. Pero Aşk Memnu no es la única serie turca que explora el tema del amor prohibido. Otro ejemplo destacable es Fatmagul Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie aborda un tema delicado y controvertido, la violación y sus consecuencias. Fatmagul es una joven inocente que vive en un pequeño pueblo costero y que está a punto de casarse con su gran amor, Mustafa. Sin embargo, su vida da un vuelco trágico cuando es brutalmente violada por un grupo de hombres. A partir de ese momento, Fatmagul se enfrenta al rechazo de su comunidad, al estigma social y a la dificultad de rehacer su vida. En medio de este infierno encuentra apoyo en Kerim, uno de los hombres que presenció la violación y que se siente culpable por no haberla ayudado. A pesar del trauma y del dolor, Fatmagul y Kerim desarrollan una relación compleja y poco convencional, marcada por la culpa, el arrepentimiento y la necesidad de redención. El amor entre Fatmagul y Kerim es un amor prohibido, no solo por el trauma que los une, sino también por la oposición de la sociedad y de sus propias familias. La serie nos muestra cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más adversas, y cómo la esperanza y el perdón pueden ser herramientas poderosas para superar el dolor y construir un futuro mejor. Fatmagul Unsuku Ne es una serie valiente y conmovedora, que aborda un tema tabú con sensibilidad y realismo. Las actuaciones son sobresalientes y la historia te atrapa desde el primer momento. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la justicia, la empatía y la capacidad de superar el trauma, esta es una excelente opción. Cambiando un poco de registro pero sin alejarnos del tema del amor prohibido, tenemos Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie nos cuenta la historia de amor entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan Sezin, una joven de familia adinerada.
Su amor es puro e incondicional, pero se ve truncado por las diferencias sociales y por las intrigas de Emir Kozcuolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Obligada por las circunstancias, Nihan se casa con Emir, sacrificando su felicidad y separándose de Kemal. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de Emir y a recuperar a Nihan. Sin embargo, su amor está prohibido por el matrimonio de Nihan y por los oscuros secretos que rodean a ambas familias. Karasevda es una serie llena de pasión, drama y suspense. El amor entre Kemal y Nihan es un amor épico, capaz de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la serie también nos muestra el lado oscuro del poder, la ambición y la venganza. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Si te gustan las historias de amor con un toque de thriller, esta es una serie que no te puedes perder. Otro ejemplo de amor prohibido, esta vez con un toque de comedia, lo encontramos en Kiral Kask o Amor de alquiler. La serie nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un arriesgado trato para salvar a su familia de la bancarrota. A cambio de una gran suma de dinero, Defne debe enamorar y casarse con Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y soltero codiciado. Sin embargo, lo que comienza como un simple contrato se convierte en una relación real, llena de amor, pasión y complicaciones. El amor entre Defne y Omer está prohibido por el contrato que los une y por las mentiras que Defne debe mantener para proteger su secreto. La serie explora temas como la honestidad, la lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Kiral Kask es una serie divertida y entretenida, con personajes carismáticos y situaciones hilarantes. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te engancha desde el primer momento. Si buscas una serie ligera y romántica para pasar un buen rato, esta es una excelente opción. Finalmente, no podemos hablar de amor prohibido sin mencionar Senkalkam o Llamas a mi puerta. Esta serie nos presenta a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que se ve obligada a trabajar con Serkan Bolat, un arquitecto rico y famoso, para poder pagar sus estudios. A cambio de una beca, Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Al igual que en Kiral Kask, lo que comienza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en una relación real, llena de amor, pasión y malentendidos. El amor entre Eda y Serkan está prohibido por su contrato y por las personalidades opuestas de ambos. La serie explora temas como la superación personal, la importancia de seguir tus sueños y la capacidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Senkalkam es una serie fresca y original, con personajes entrañables y una trama adictiva. La química entre los protagonistas es palpable y la serie te hace reír, llorar y suspirar. Si buscas una serie romántica y entretenida para disfrutar en pareja o con amigos, esta es una excelente opción. Y bien, mis queridos adictos a las series turcas, hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo del amor prohibido, los escándalos, la pasión y los secretos en nuestras series favoritas. Hemos explorado historias llenas de drama, romance, intriga y emoción, que nos han hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor y sus límites. Hemos visto cómo el amor puede surgir en las circunstancias más adversas, cómo puede destruir vidas y familias, y cómo puede ser una fuerza poderosa para superar el dolor y construir un futuro mejor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Recuerden que el amor prohibido es un tema recurrente en las series turcas, y que cada historia tiene su propia singularidad y su propio mensaje. Les invito a explorar estas y otras series turcas que abordan este tema, y a descubrir por ustedes mismos la magia y el encanto de estas producciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad sobre series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome cuál es su serie turca favorita que trata sobre amor prohibido, y qué les pareció este vídeo. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que aman las series turcas, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.